Hola, muchas gracias por estar aquí hoy día acompañándonos en Conciencia en Acción. Estamos muy contentas de tener a nuestra segunda persona invitada, que la va a presentar después María Jesús. El objetivo de este proyecto es dar visibilidad a distintas personas con liderazgo social en un sentido amplio. Entonces, mi nombre es Paulina Segovia y le voy a dar el paso a María Jesús para que nos presente a nuestro segundo invitado. Gracias, Pauli. Bueno, mi nombre es María Jesús Chaparro. Estamos muy contentas de tenerte aquí con nosotras, Cristian. Cristian Treves, de Argentina, técnico superior en psicología social, activista en derechos humanos, con una larga trayectoria, diplomado en masculinidades y cambio social, eh, líder en desarrollo creativo en Grow, Trabajo y Género en Argentina y autor de Lo que Momo nunca supo de mí. Gracias, Cristian, por estar hoy día con nosotras. Estamos muy contentas. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para quienes estén del otro lado compartiendo esta charla. Súper. Cristian, ¿puede convivir acaso la muerte con el carnaval? Linda pregunta. Yo creo que sí, creo que en definitiva la vida y la muerte no conviven constantemente, no solo en el carnaval, sino en nuestras propias vidas, que también lo bueno y lo malo conviven constantemente, es parte como de mi filosofía, un poco convivir esos dos mundos, ¿no? Lo que sale mejor y lo que no nos sale tan bien, o lo que es un obstáculo, tratar de, bueno, de hacerlo dialogar, sin ponernos en este lugar romántico, ¿no? De pensar que todo lo malo solo nos enseña y nada más, sino que también nos hace mal, también nos hace doler, también nos hace sufrir, pero que tenemos cosas que si las vemos nos va permitiendo movernos hacia lugares mejores o por lo menos lugares un poco más cómodos para nosotros como humanos, que el destino es ese, pero bueno, cuando a veces nos enfrentamos más tempranamente, ¿no? A situaciones que nos tocan frente a la muerte, se pone un poco más compleja la vida y nos hace, seguramente como nos pasa a todos, repreguntarnos cosas, ¿no? Algunos serán por la muerte de otras personas, a otros será por cuestiones personales, de salud o de la propia singularidad. Pero sí me parece que lo que tiene lindo el carnaval y cualquier expresión artística es que permite transmutar, exorcizar, reconstruir, resignificar aquello que parece totalmente oscuro, negativo bueno, o realmente malo, ¿no? Para nuestras vidas, como eso que decimos, che, esto no me gusta, y en vez de rechazarlo, integrarlo y llevarlo por el otro lado y tratar de que sea más liviano, ¿no? Que nos pasa a todos, estamos tristes, pero escuchamos una canción que nos gusta y enseguida se nos transforma un poco la energía. Bueno, el carnaval, que es un conjunto de arte impresionante, creo que prácticamente inclusive trata de hacer eso, ¿no? Es una fiesta que viene hace muchos años desde las culturas que quizás eran sometidas, de pueblos que eran sometidos y que tenían ese único momento del año para salir a sacar todo ese pesar de encima. Y bueno, y eso yo creo que lo heredamos y que hoy los carnavales en sí de todo el mundo tienen mucho de esto, ¿no? De poder poner en palabras lo que pasa con la sociedad y también lograr que la sociedad en ese momento se desconecte un poco de la realidad, aunque se toquen temas de la realidad, ¿no? Pero desde otro lugar. Y eso me parece que es algo maravilloso. Cristian, Cristian, sí, me encantaría, Cristian. eh, me encantaría que todo lo que nos acabas de comentar ahora sobre la muerte y el carnaval lo trajéramos a tu presente ahora. ¿Qué significa todo esto y cómo tú lo plasmaste también en tu libro, que está recientemente publicado, creo que hace un par de meses, y el título del libro es Lo que Momo nunca supo de mí? ¿Cómo la gente que compra este libro y se enfrenta a él, qué es lo que va a ver en relación a lo que nos estás contando ahora? El otro día una amiga, voy a citar a una amiga porque me es más fácil que hablar de primera persona de mi libro. Nada. Después sí, nos metemos de lleno, pero me parece interesante porque le pregunto mucho a la gente que lo lee qué encuentra, ¿no? Y ella le contaba a otras amigas que todavía no lo habían leído, que lo estaban comprando también, y les dice, ¿no? Esta frase me pareció muy bella, muy tierna también. Yo la leí en un avión, dice ella, ¿no? Entonces estaba viajando, era como tener a Cristian al lado y me estuviese contando su historia personal. Y eso la verdad es que es un éxito porque sí me une directamente con el objetivo que era ese. Por eso se llama Lo que vos nunca supo de mí,
que en realidad es como una parodia de pensar que yo a ese rey de carnaval, que es donde me pasaron las cosas que cuento en el libro, en pleno periodo de carnaval, entre dos veranos, es como yo le contaría también a ese rey Momo, ¿no? Mirá, vos viste lo más lindo mío, me viste reír, me viste hacer personajes, me viste, lo saben, el carnaval de Gualeguaychú, es un carnaval muy importante acá en Argentina, de hecho es el más grande y se llama el carnaval del país también. Y de repente brilla un montón, ¿no? Es un lugar muy de mucho protagonismo. Y encontrarse con esa otra cara que muchas veces nos pasa a todas las personas, ¿no? Algo que guardamos en el closet, que no solo es el closet tiene que ver con la sexualidad, todos tenemos creo que distintos closets de cosas que vamos guardando, y que los tiempos nuevos son de salir a emerger a hablar, ¿no? Como esto de, "Che, de esto tenemos que hablar, tenemos que animarnos". Y lo que intenté hacer con el libro, y creo que fue lo más maravilloso del viaje también de escribirlo, es cómo hago para integrar todos los cristianos que soy artista, que soy un poco también creativo y un poco también social y un poco tratar de acercarme a las ciencias sociales y humanas, bueno, cómo que todo eso dialogue en mi historia personal, que la gente me pueda conocer ahora a partir de mi historia personal, que era algo que yo dejaba muy de lado durante mucho tiempo, ¿no? Contaba cosas de mi vida, porque siempre fui como muy extrovertido, pero no decía, bueno, yo pienso esto, trabajo en este tema o me comprometo con esto, porque me pasó todas estas cuestiones en mi vida. Entonces dije, bueno, es un buen momento de tratar de que sea un libro que parece que es de un ego enorme, de voy a hablar de mí, solamente de mí, y el libro finalmente se mete en un montón de cuestiones que tienen que ver con prestar mi historia para otras personas. Y también que otras personas se reflejen. Recuerdo un chico en una de las presentaciones se acercó y me dijo, yo te escuché hablar de tu temática, lo que te pasaba, y a mí me pegó me pegó, se dice acá, ¿no? Como esto me llegó, me movilizó por una separación que había tenido con una novia. Y el libro quizás en muchas partes es más crudo que eso, pero uno dice, perfecto, porque quiere decir que entonces el libro empieza a funcionar como ese espejo humano donde nos reflejamos una historia del otro. Lo mismo que pasa con el arte, ¿no? Vemos a otros sufrir y hay algo de eso que repercute en algún lugar con nuestra historia. Y creo que eso está pasando y creo que es empezar a mostrar la parte más humana de ese profesional. Durante mucho tiempo me planteé como esto soy yo como profesional, estas son mis carreras, estos son mis futuros títulos, este es mi título actual, este es mi diplomatura, y nunca estaba como, bueno, ¿y qué me movilizó llegar acá? Un pibe que viene de una clase social más baja, con menos quizás oportunidades, pero con mucho apoyo familiar para que me pueda realizar o pueda estudiar en un buen colegio, tener algunas oportunidades, apoyarme mucho en lo artístico, eso no lo puedo negar, es un gran privilegio, pero no vengo de una clase media súper acomodada que llega cómodo también a la universidad, sino que, bueno, tuvo que enfrentar dificultades y que me parece que eso me hizo tener como la entereza de decir, che, yo puedo perder esto rápidamente, entonces me voy a mostrar desde este lugar. Y elijo esconder todo esto otro. Creo que el libro es esa revelación y ahí mucha gente hace como, este es Cristo, con esa vuelta de 180 grados, de decir, me faltaba algo para terminar de conocer a esta persona que tiene, bueno, estos multimundos. Cris, ¿y ahí cómo te ha afectado? Porque tú hablas, bueno, y hemos leído bastante no hemos podido tener tu libro, la Pauli está en Estados Unidos, yo estoy en España, y espero Ya se que los voy a enviar, estamos trabajando en el eso, ebook, en breve se los mando. eso, nos encantaría tenerlo. Pero hemos, bueno, leído muchas cosas, hemos visto muchas entrevistas tuyas, y tú hablas, como lo acabas de decir, de esta superposición de armarios, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti estos 2 meses o 3 meses en el que el libro sale y se encuentra la gente con tu historia? ¿Qué es lo que tú has recibido, más allá de lo que le evoca de este chico, ¿no? Que, bueno, que rompí con una novia y tal. ¿Cómo se conecta la gente con tu propia historia? ¿Cómo ha sido salir de ese armario al escribir el libro? Bueno, para revelar un poco, para que nos escuche, para entrar un poco más en tema, el libro revela, porque no es nada nuevo, porque aparte uno abre la primera página y ya esto empieza a ser claro, revela mi relación con la pandemia más larga de la historia que es el VIH y que realmente tiene mucho todavía, ¿no? Muchos desafíos sociales y a nivel de derechos humanos para seguir trabajando y a nivel también cultural, ¿no? Desarmar estereotipos, estigmatizaciones. Ha costado mucho para la comunidad LGTB hacer ese trabajo. Mm, Yo, si bien soy activista en un montón de temas, como que nunca
realmente me paraba en primera persona en este tema, que era el que realmente me atravesaba a mí, por lo menos desde que tengo 22 años, o sea, hace ya casi 12, 13 años que convivo y para mí era como importante en algún momento decir, a mí me movilizan estos temas, pero esta es la agenda que quiero cuidar o que quiero que por lo menos esté, sin ponerme en lugar de el vocero ni el número uno. Hay mucha gente que lo hace muy bien, organizaciones que vienen trabajando hace años, lo mío es un granito de arena para aportar. Pero bueno, quizás a mí no me costó salir, no sé, del closet de la sexualidad, tener una sexualidad por ahí distinta y fuera de lo heteronormativo, pero sabía que ese era mi otro armario, y que ese era mi gran armario, porque en definitiva siempre era un obstáculo para. De hecho, los primeros años hay una nota muy graciosa que era, médicas me habían recomendado que una de las pastillas iba a la heladera. Entonces, claro, con mamá lo tomamos muy en serio y yo planteé un año de mi vida, hasta que descubrimos otra cosa, cómo moverme, cómo ir a lugares, encuentros, o irme, no sé, de viaje, o irme a un lugar, pensando en las heladeras que iba a tener disponible para llevar la medicación rápidamente y meterla en una heladera. Al año, después de contarle lo odisea que estaba viviendo, una de las médicas dijo, no, era solo abrirle, o sea, abrir vieron el papel metálico, y una vez que se abre ya está, no va más en la heladera ese medicamento. Bueno, un año de mi vida la pasé calculando cosas como si fuese una especie de investigador privado, de decir, bueno, voy a tal lugar, pero ¿cómo hago? ¿Cuántas horas tengo de viaje? Bueno, cosas loquísimas. Y eso, la verdad es que es un closet. Es vivir toda una vida paralela, casi como tener otra personalidad, o sea, está como Batman que tiene como estos dos personajes, y que yo sabía que a mí me hubiese gustado como contar como cuando uno cuenta un resfrío, digamos, como que es algo simple, che, me siento mal, tengo este resfrío, no sé, en pandemia que yo me tenía que cuidar un montón en un closet, porque la gente decía, che, pero ¿por qué no te juntas con...? Yo no, me cuidaba un montón porque sabía que estaba, bien, estoy súper bien, pero había que cuidarse, y para mí era un riesgo. Todas esas cosas uno no las podía contar en primera persona. Y ahí me empecé a dar cuenta del peso que tenía. Creo que post pandemia me empecé a dar cuenta. Esto con la partida de mis abuelas también, que una fue en pandemia y otra no, pero fue mucho antes, pero empecé a dar cuenta de un trabajo de revisión de, bueno, ¿a qué le queda a mi historia? De lo que yo aprendí. ¿Quién soy yo? ¿Y por qué trabajo en los temas de género y diversidad y no cuento esta parte que sería útil para que la gente pueda ver algo? Y ahí, cuando empecé a abrirlo, me di cuenta que todas las preguntas que yo tenía durante todos estos años se caían en 2 minutos, porque a muchas personas que les conté así uno a uno, como estoy con ustedes ahora, ¿no? Charlando, fue como, buenísimo. Bueno, mira, ¿qué vamos a pedir para comer? Y como que pasaban a otro tema, como que nunca fue, o sea, siento que ahora no está siendo una cosa como muy, eh, lo digo en estos términos, pero porque me parece que es el término, ¿no? Ese morbo social que a veces tenemos, que también es muy televisivo, muy de los medios, de vamos al fondo de la cuestión. Como que hay temas que son tan necesarios que la gente los empieza a hablar, que la gente entendió que es que la otra persona ponga el ritmo. Lo que quiera, como quiera. Esto pasó acá mucho a partir del. Bueno, pasó en Estados Unidos con el Me Too y acá sigue pasando, digamos, con el tema de las mujeres y los varones que han sufrido abuso, digo, como un montón de cuestiones que empezamos a hablar, que la gente está siendo muy respetuosa. Creo que ese es un buen antecedente. Y creo que a mí también me inspiró ese antecedente, como, che, si otros están contando temas que eran tabú en la sociedad, bueno, empecemos a abrir todos y veamos qué pasa y cómo lo acomodamos. Sin que sea una obligación, sin que sea absolutamente esto, una historia que yo convido para todo el mundo, que todo el mundo tiene que hacer esto. Es lo que me pasó a mí y me encontré con una recepción hermosa de la gente. Hermosa, hermosa. Me encantaría decir un comentario ahí también, que claro, esto de salir del closet, de distintos armarios que tú estás comentando ahora, son súper personales, distintas personas tenemos distintos armarios, ¿no? Me parece súper fuerte y muy real. Pero también es importante decir que nosotras mismos tenemos un montón de prejuicios sobre nuestros propios armarios, ¿no? Y el salir significa haber, como tú nos estás contando ahora, tan bien, es como tomar esa decisión de ser absolutamente auténtico primero contigo mismo y después, como tú tienes un propósito en la vida, mostrarte auténtico también en tu contexto, en tus espacios, y como conversamos cuando armamos esta conversación, ¿no? Esto como de ir tomando todos los puzzles o las piezas del puzzle para armarte y mostrarte cómo eres. Yo también tuve una experiencia similar hace un par de años, como esto de salir del closet de orientación sexual.
también fue un proceso largo, ¿no? En algún Sí, momento fue como, se armaron todo esto, este puzzle y dije, ya, esta soy yo, y así soy, y a la persona que le guste, y no, bueno, pero mi decisión de mostrarse auténtica. total. Y que porque tiene que ver con lo identitario, o sea, yo creo que no nos debe definir para condicionarnos para mal, pero sí es parte de nuestra identidad. O sea, digo, si yo tomo todos los días un medicamento para renovar, como digo yo, ¿no? El pacto con la vida, si estoy todo el tiempo en contacto con saber, bueno, las vacunas que me tengo que dar por año, los controles, los chequeos, hay algo que hace a mi vida habitual o cotidiana, era injusto para mí también no naturalizarlo, ¿no? Como no sé, un día me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir hasta el hospital a hacerme estudios y no poder contar lo que hice y llegar cansado y decir, no, porque me fui a hacer los chequeos anuales y hasta compartir esa sensación de, che, salieron re bien de vuelta, esto como, me parece que todo eso deja un lugar de lado. Y de hecho, con la sexualidad también, a mí no me pasó porque en mi caso de ser muy histriónico de chiquito, muy artista de chiquito, la gente siempre me puso el lugar medio como personajote, entonces siempre pasé como a ser una persona muy histriónica y creo que quedé como en ese lugar. Y no desde el lugar sexual o de interpretar mis gestos y decir, ah, no, pero es que hubiese gente que lo sospechara, nunca lo cargaron como algo para sentirme mal. Entonces, no fue un tema salir del closet sexual, pero entiendo que para muchas personas sí. Y lo mismo pasa en los trabajos, ¿no? Con mucha gente que dice, no, si entra una persona homosexual no pasa nada. Y si está acá, en realidad es porque ustedes sospechan que todas las personas son heterosexuales, ¿no? Como, ¿qué pasa ahí? Que no podemos ver esa diversidad y que reproducimos, ¿no? Y entonces para ahí la gente dice, no, hablemos de, no, acá no hablamos de vida personal cuando uno empieza a hablar, ¿no? Pero como no hablas de tu mujer que hiciste el fin de semana, bueno, entonces ¿por qué un varón no podría contar que el fin de semana conoce a un chico y que sea natural eso, ¿no? Como 2 años luz de distancia todavía no empezaron a naturalizar esas cosas, los besos en la vida pública, ¿no? La demostración de afecto, hay un montón de cosas que todavía faltan, romantizamos mucho lo conquistado porque es cierto que venimos de épocas mucho más turbias, para ponerlo en un término, ¿no? Y mucho más violentas, pero esto no terminó. Y cuando uno va también viendo los distintos grupos, bueno, las vidas trans todavía siguen siendo vidas muy marginales, ¿no? Y vidas atropelladas por un montón de violencias que tenemos que, como colectivo también LGTB y también como colectivo humano, como personas que nos comprometemos empezar a decir, bueno, cada uno va teniendo sus intersecciones. Yo hablo mucho del libro que yo soy un privilegiado, no uso para nada la posición de víctima y no la recomiendo porque me parece que no es me pongo más psicoanalítico alguien que hace terapia, ¿no? Pero me parece que es una posición que está bueno para reconocer que uno sufre algo que obviamente, por ejemplo, en mi caso, los estados todavía no resuelven, ¿no? Si tengo que buscar una responsabilidad hacia afuera, pero yo trato de correrme todo el tiempo de ese lugar de víctima para no caer en un lugar que es fácil, también de la comodidad. Bueno, estas son las piezas, como decías vos, Pau, de mi rompecabezas. Con esto ver qué hago, pero bueno, en mi caso, un privilegiado. Digo, hay otra gente que tiene un montón de piezas para juntar o piezas para encontrar y las condiciones de vida, las condiciones en general o las violencias que recibe, lamentablemente no permiten eso socialmente. Entonces ahí también me di cuenta que dije, sí, tengo una historia para contar, pero también tengo una posibilidad de llegada, una posibilidad de transmitir mi voz, una posibilidad de escribir, una posibilidad que mucha gente no tiene y que uno lejos de ser un referente, es un abrir caminos. Que alguien que venga atrás mío diga, yo puedo escribir, yo puedo contar mi historia, yo me puedo animar yo puedo llegar a la universidad también, yo puedo tener un amor a pesar de que me pasa esto, que me pasa aquello. Entonces empezar como a sacar esos mitos y desde un lugar que me parece que merecemos hoy, sobre todo en los tiempos que está viviendo cualquier país del mundo, que son muy violentos en sí y de mucho individualismo, que es ensayar la empatía, ¿no? Yo creo que poner una historia que se pueda contar en un lugar lo más amoroso que yo puedo es, bueno, mirá, acércate desde este lugar a esta historia. Y ahí es donde mucha gente también se sorprende, ¿no? Como decir, todo esto pasa. Tengo amigas que por ahí mismo trabajan en estos temas y como no conocían todo lo que pasa detrás de un diagnóstico o qué le pasa a la cabeza de alguien que le recibe un diagnóstico de una enfermedad, chicas, que fue muy cruda para la sociedad. La forma en la que llegó, la forma en la que se le dio la espalda, la forma en la que las familiares de esta enfermedad, de las personas que, perdón,
tenían la enfermedad tenían que salir con las cenizas de sus familiares muertos a los congresos, a tirarlas a las puertas de los congresos. Digo, yo puedo hablar con una sonrisa y un libro y decir, bueno, soy un afortunado, pero tampoco es que esto ha dejado de existir, o sigue muriendo gente aparte de esta gente que lamentablemente que ni siquiera se entera que tiene el diagnóstico, no se entera ya es tarde. Creo que queda mucho y creo que la responsabilidad ahí también, en mi parte, fue trabajo en estos temas. Voy a usar la voz para empezar a hablar de esto en primera persona y defender una agenda que todavía sigue siendo una agenda muy endeble. Hay, La hay, respuesta fue sí. ahí hay algo que me llama la atención en lo que tú comentas, porque, bueno, parte de tus trabajos también tiene que ver con trabajar la masculinidad, ¿no? Las masculinidades. Eh, y yo creo que hay algo súper desafiante o súper provocador en la manera también como tú abordas el tema, bueno, yo no soy víctima de esta situación o no me posiciono desde la situación de víctima. ¿Cómo eso lo llevas al campo del trabajo con las masculinidades, que hoy día es un tema, bueno, que está como ampliándose con mucha fuerza, ¿no? También por otro lado tenemos un grupo que se está planteando estos temas desde del genuino interés, ¿no? Y estudiando y formando como tú. Y también hay otros grupos que están reaccionando, hombres y mujeres, a todo lo que está pasando a nivel de igualdad de género, ¿no? Eh, ¿Cómo transformas esta experiencia tuya, ¿no? O cómo tú te posicionas en tu vida para trabajar específicamente el tema de las masculinidades? Bueno, a mí particularmente, y el libro yo creo que está escrito muy desde esa perspectiva, a mí me abrió muchísimo el campo de reflexión. Primero me enamoré del feminismo, pero empecé a darme cuenta no sé, he visto situaciones de violencia de género en los años 90 muy de primera mano, no en primera persona, pero sí cercanas, y me encontraba con lo que era ir a la policía y denunciar y que la policía se ría y que no exista absolutamente nada. Y yo decía, esto está mal, pero no existía el término violencia por motivos de género, ¿no? Crezco y me empecé a encontrar con que las mujeres empezaron a hacer más visibles este tipo de temas y dije, pará, todo lo que yo pensaba cuando era chico, Mm, estaba mal. Y empecé a entrar al feminismo. Y cuando entro a la perspectiva de género y de masculinidad, me doy cuenta que era otro campo. Ya no ponía al hombre como sujeto biológico, como perpetuador de todo mal y que salen plantas con hombres que están mal y fallidos, sino que ponía la cultura, y la cultura podía también tener esas mismas subjetividades que también eran los hombres. mm, Y eso, la verdad, me permitió como también, lejos de ponerse en primeras víctimas del patriarcado, es ponerlas como protagonistas mm, de esa escena en dobles sentidos. mm, Sufren ciertas consecuencias, pero también a veces disfrutan de esos privilegios o reproducen esas lógicas extractivistas, violentas, ¿no? Llamémosle como querramos, mm, todo el tiempo. Entonces, y también las mujeres son las que construyen esa cultura y también otras identidades, digo, como empezar a darnos cuenta que si desarmamos los estereotipos de género, quizás empezamos a ganar todos algo, mm. y veamos en qué medida, ¿no? Em, y esto yo creo que fue algo que a mí me permitió empezar a tener otra empatía también con las personas que no estaban alineadas con esto o que tenían unos espacios muy masculinizados. Y cuando entré al campo me encontré con sujetos que tenían una necesidad enorme de que alguien les preste una brújula. Era la crítica es tal hacia el varón, esto igual te voy a hacer un disclaimer, ¿eh? Ojo con lo que voy a decir porque parece que voy a ser benevolente y no soy para nada benevolente, así que hago un disclaimer ahora. Pero me encontraba con sujetos, yo digo la foto que yo tenía, ¿eh? Sujetos muy doloridos, muy afectados por, mirá todo lo que nos están diciendo, yo no sé para dónde ir, por qué está mal el piropo, por qué está mal tal cosa. Y uno dice, claro, ¿cómo no voy a entender a estas personas? Si hacen 40 años están viendo producciones que reproducen el machismo, los padres enseñan el machismo, van a las especies de trabajo se reproducen el machismo. Mm, Claro, están perdiendo algo y se los están arrancando y no saben por qué. total. Entonces ahí me parece que empecé a entender que había que ponerlos, y ese fue digo, también por mi personalidad, por haber trabajado mucho el humor también desde chico, por haber hecho obras de teatro de humor, como empecé a usar esa parte mía como más de
poner en ridículo algunas grandes verdades de la masculinidad, ¿no? Como hacérselas ver en primera persona, che, pero ¿por qué nos parece, por ejemplo, pavo, ¿no? Pero pasa en muchas partes del mundo. Los varones se enojan mucho con que las mujeres muestren sus hechos en las marchas, ¿no? Es una actitud extrema, cada uno tiene su opinión, está todo bien. Pero no reconocen que sus propios pechos también son los mismos pechos. Ahora en la playa los exhiben con total naturalidad y no les genera ninguna incomodidad. Es una frase mía, pero he usado mucho de esto para empezar a mostrarles lo inconsistente que es cuando empieza a rascar la masculinidad. Tiene muchas contradicciones. Como en el caso del fútbol, que un profesor mío, que por suerte lo tuve, que habla mucho de esto, ¿no? Garriga, que estudia la violencia en el fútbol y plantea esto de, bueno, los varones van a la cancha y se dicen un montón de cosas entre varones que tienen que ver con una sexualidad, que tienen que ver con que tienen hasta relaciones carnales, verbales, entre ellos, en las formas en que se agreden, en las formas en que se insultan, en las formas que se provocan, que finalmente uno dice, pero después salir de ahí, sos la persona más odiante que hay en el mundo. ¿Cómo puede pasar eso? Entonces, con esa forma de entrar, ven a alguien que les parece raro porque es un varón típico, qué sé yo, que viene a hablar de masculinidades, les empieza a mostrar esas inconsistencias. Cuando uno empieza a ver las grietas de lo que uno se creyó, ahí empieza a abrirse por lo menos un camino de luz para decir, ah, puedo pensar otra cosa. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? En la vida. De hecho, hasta cuando sospechamos del ratón Pérez, no sé, para ponerlo en términos, ¿no? Che, pero no puede entrar por la puerta chiquita, es inconsistente que entre por abajo de la puerta, que él abra la puerta, o que Papá Noel al mismo horario nos deje regalos a todos, porque no haya niños escuchando esto, se arruina todo, pero digo, cuando nos encontramos con niños, niñas, cuando nos encontramos con esas inconsistencias, claro, cae esas grandes verdades, y en definitiva, y con esto cierro la respuesta, no hay grandes verdades para la humanidad, que es muy frustrante. Y fueron heridas narcisistas para la historia de la humanidad, encontrarse con que lo que sabemos del mundo es lo que quisimos construir sobre el mundo, pero el mundo en sí mismo no nos dice nada, no me pongo más filosófico. Entonces, si no hay grandes verdades, ¿por qué no vamos más despacio y con pie de plomo, ¿no? Déjame hacerte una pregunta muy relacionada con lo que estás diciendo y con lo que hemos conversado en esta primera media hora. Es cierto que, y yo estoy de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Que la sociedad hemos estado logrando romper un montón de tabúes. Uno de estos es lo que estamos hablando ahora de las masculinidades, la violencia hacia las mujeres, etcétera. Y se está hablando más, ¿cierto? Es mucho más público, incluso en la televisión pública, es mucho más asequible esa información. Pero también han salido encuestas, hay una encuesta en Chile y también se hizo una encuesta en España hace muy poco, o creo que el año pasado, que hay un rechazo y una lejanía, sobre todo por parte de los hombres, hacia el feminismo. ¿Qué es lo que ves tú ahí en tu experiencia, como en el trabajo que estás haciendo y quizás en la sociedad, en los contextos en que te mueves? Creo que hay, como todo, porque también está pasando mucho políticamente, digamos, con países como el nuestro, que son países más progresistas y que han dado batallas muy fuertes. Argentina es muy pionera en temas de derechos humanos, en muchos temas de derechos humanos, digo, empezando desde la dictadura y lo que fueron los juicios por lesa humanidad, que casi que en ninguna parte del mundo hubo un caso similar que se haya podido dar de la manera en que se dio. Recomiendo mucho la película 1985, porque es fantástico para ver eso, Argentina 1985. Eh, pero bueno, digo, tenemos en espejo España, que es un país que tiene otro recorrido. Inclusive acá al ladito Brasil no podía ni siquiera ni resignificar lo que pasó en términos de abuso de poder o de violencia por parte del Estado. Creo que desde ahí nosotros tenemos un recorrido muy grande que genera como todo avance, ¿no? Y veníamos con países como muy subidos al autobús del progresismo de una manera muy importante. ¿Y eso qué generó? Que en todos estos años se haya construido nuevos discursos de derecha muy fuertes y muy radicales. Y hoy lo vemos nosotros, digamos, en Argentina directamente con quien nos gobierna, ¿no? En esa valoración, no vamos a poner políticos por ustedes, pero digo, pensando en fenómenos del lugar muy social. Bueno, claro, estamos todo el tiempo hablando de las desigualdades y demás. Bueno, es cierto que hay ciertas personas que en la grieta de empezar a ver, che, pero ¿por qué se le da todo a las personas que no tienen? Empiezan a pensar en su individualismo. Bueno, emergen de vuelta neo, neoliberalismos
bueno, con una carga de derecha extrema que es preocupante. Ahí sí lo voy a adjetivar porque me parece que es preocupante en términos de que entendemos que la democracia, entendemos que quien nos gobierna, pero hay cosas que nosotros veníamos construyendo que son consensos que tardamos muchos años. Entonces, no es un país de solo quien gobierna, sino que los países se tienen que construir a través de los consensos, que insisto, es una responsabilidad de todos los estados, de todos, perdón, de todos los políticos que hacen también a la actividad política de nuestro estado, y también de nosotros como sociedad empezar a buscar consenso, ¿no? Inclusive hasta con quien piensa diferente. Margen de eso, y sin citar a un filósofo que adoro, que es Eric Sadin, que habla mucho del tema de a dónde vamos como sociedad en nuestras individualidades exacerbadas, también recomiendo para que lean. Con el tema de masculinidades pasa algo muy parecido. El emerger del feminismo, el avance del feminismo, la construcción de un feminismo que utilizó obviamente formas muy disruptivas de llegar, ¿no? Como esto de empezar a aparecer en las plazas, pintar, algunas utilizaron la desnudez, otros utilizaron expresiones más performáticas. Para mí, todo lo que se hace ruido es válido en términos de si a mí no me estás escuchando, te tengo que hacer escuchar, porque estoy fuera de los márgenes de la democracia. El feminismo no formaba parte de los debates de la democracia en ningún país hace un par de años atrás. De hecho, había cupos para que las mujeres ingresen a estar dentro de los estados, ¿no? Entonces, es una batalla que tiene muchos años. Pero todo lo que hace ruido rápido también construye antagonismo. Porque en el medio, el que ve, como les decía recién, los pechos en un congreso, lo único con lo que se queda es esa imagen que los medios le venden y no van a conocer qué hay detrás de ese feminismo. No van a preguntarse, ¿ese feminismo tiene que ver conmigo? O sea, y además, bueno, cantidad de burradas que se han dicho sobre el feminismo, ¿no? Bueno, feminismo, machismo. Y de hecho los medios también han reproducido discursos muy, muy insanos, ¿no? Como para poder transformar. Y que en realidad lo que plantea justamente el feminismo es la igualdad o la equidad, pero la igualdad es algo inalcanzable, ¿no? Pero la equidad en términos de, che, a todos nos repercute para mal. Que un varón no pueda salir a cuidar, salirse del trabajo para salir a cuidar, hace que primero no se relacione con esas subjetividades, además que muera antes porque solo se dedica al trabajo, o sea que la expectativa de vida de los varones es menor, además que no cuide su salud porque le enseñaron a ser proveedor y que entregue todo y que entonces la vida es dar porque sus cuerpos aguantan, ¿no? También lo pongo entre comillas, porque sí, justamente, y es muy rico que los varones piensen sus propias historias de vida a partir de esto que piensa el feminismo. Es cierto que no es el feminismo el que piensa eso. Vertientes de los feminismos piensan eso y otros no. Pero bueno, también como todo, es encontrar los consensos. Pero bueno, yo creo que ahí sí es una autocrítica que tienen que hacer los feminismos actuales de cómo reconvertirse rápidamente en el discurso para empezar a entender que desde los antagonismos llega un punto que ya no tenés más para construir. Si vos sos antagónico, lo único que generás es una lucha que es lo que vemos en todos los países, la polarización. Hay que empezar a encontrar otras lógicas. Vamos hacia países que se va a complicar mucho y lo hemos visto en toda la historia de nuestra humanidad. Todo lo que tiende a la polaridad va a generar un choque que después tiene un costo muy alto para todos. Entonces, sostener el feminismo con ciertos discursos donde los varones se sienten todo el tiempo atacados va a generar una resistencia que existe, el backlash, que es muy fuerte y que es muy radical también, que nosotros tenemos que empezar a ser más inteligentes y empezar a abrazar y traerlos para nuestras aguas, ¿no? No como unos grandes aliados, pero es decir, tranquilo, o sea, no estás vos en el centro de esta historia, está lo que hicieron con vos y lo que está detrás de vos. Y eso es importante. Y ahí el varón relaja. Ah, claro, no, no, es verdad, es la cultura la que me... Ah, esto también, esto es lo que tengo que corregir, ¿no? Esto no. Ah, y es por las generaciones que vienen, y ahí empiezan a... Yo creo que hay algo de eso cuando empezamos a entender qué nos viene a ofrecer, todo se acomoda. Pero como toda la vida, si es algo que beneficia y que en definitiva lo que tenemos que hacer es denunciar las desigualdades para entender que detrás de eso hay vidas que se están yendo en las manos, porque el patriarcado se lleva vidas. Digamos, nosotros en Argentina hablamos de estos temas todos los días, pero no podemos bajar la tasa de femicidios, la tasa de transfemicidios. Es un dato preocupante. Algo tenemos que empezar a hacer con esos varones para empezar a entender de que si no entran a dialogar con el feminismo,
y se nos va a acabar las posibilidades de incidencia. Y ahí porque claro, yo como feminista voy conociendo o conozco un poco el proceso que hemos desarrollado muchas mujeres que no nacimos feministas y que nos fuimos haciendo feministas en el camino, ¿no? Tomando ciertas conciencias, educándonos, informándonos. ¿Cuál crees que es la vía ahí para los hombres en el sentido de también asumir ciertas responsabilidades en la lucha contra el patriarcado y cuando empiezan a significar en el fondo lo que para ellos puede ser vivir en una sociedad mucho más igualitaria, más equitativa? ¿Cómo trabajan estas responsabilidades? ¿Cómo avanzan en asumir esas responsabilidades, crees tú? Bueno, me voy a poner acá más técnico superior en psicología social y en futuro comunicador audiovisual. Voy a hablar desde algo que me atrae mucho. Primero lo voy a citar a Eric Sadin, porque vuelvo a traer este libro, que es un libro que me parece que ilumina, léanlo, porque ilumina el panorama social de lo que viene, ¿no? Eric Sadin plantea lo que a mí yo coincido muchísimo, que es cómo operan la tecnología en función de generar una subjetividad diferente, ¿no? Lo voy a parafrasear muy rápidamente. Entonces él va mostrando cómo desde la aparición de la televisión hasta acá, cada aparato tecnológico generó una forma de relaciones de vínculo de subjetividad diferente. Saltándonos en el tiempo, si nos preguntamos cómo estamos hoy como sociedad, claramente estamos frente a pantallas que nos muestran solo lo que queremos ver. Exacto. Que plantea él, que en su libro que se llama La era del ciudadano tirano, es el individuo. Sí, ahora me mezcló el nombre, pero bueno, habla de la tiranía individual. Es no existir una sola persona tirana que gobierna el mundo, como han sido ciertas personas, digamos, que tomaron el poder por las fuerzas o que gobernaron nuestros países, sino que va a haber pequeñas subjetividades, pequeñas fragmentación de esas tiranías en tiranías individuales. ¿Y qué consecuencia y qué costo va a tener? No nos vamos a poner de acuerdo. Muy catastrófico, como muchos filósofos que hacen un poco eso. Yo soy un poco romántico de lo catastrófico porque puede ser que lleguemos a eso, puede ser que nos alerte rápidamente y nos haga decir que paremos y veamos qué podemos hacer. En mi azar, como psicólogo social o técnico, mejor dicho, para no competir con mis colegas psicólogos, técnicos sobre psicología social, me di cuenta que la palabra es fundamental para todo. Digo, lo aprendí en mi terapia y lo aprendí trabajando en grupo, que no es terapéutico el foco, pero es ensayar una sociedad, es a ver este tema, ¿qué pensamos? Si un psicólogo, un técnico superior de psicología social hace que todo eso dialogue y se pueda producir un discurso diferente, superador, que lo que piensa María sea diferente a lo que piensa Paulina, pero con lo que escucho de Cristian, se arma algo nuevo, que no es lo mismo cuando empezamos. Eso, que debería ser la vía de salida hacia esta sociedad que tenemos tan automatizada, tan individualista y tan perversa, perdón por la palabra, también turbia, pero creo que es muy perversa, el camino están yendo a un lugar muy complicado, sobre todo por el nivel de violencia que crece. Bueno, la única salida es hablar y escuchar. El problema que tenemos es que las únicas dos herramientas que no estamos usando en la sociedad es hablar y escucharnos. Y esto lo hablo y se ve este síntoma en todo, en las relaciones que recién empiezan, en Tinder como aplicación, en las redes sociales, en los trabajos, en las parejas que ya están construidas, en las familias. Y ahí yo creo que más que respuesta pregunta. Si el problema es hablar y escucharnos, y lo único que nos va a salvar de esta sociedad es hablar y escucharnos, ¿a dónde va la humanidad? En términos catastróficos. En términos más románticos, y ya para tener un manto de esperanza, es, bueno, quienes trabajamos todos los días en apostar a transformar nuestra sociedad, más que enamorarnos de nuestros discursos y generar una especie de automatización de lo que yo digo es la verdad del mundo, tenemos que pensar cómo mi verdad o la verdad con la que yo pienso el mundo se acerca a la verdad de los otros, porque si yo no genero diálogo, gente, y esto lo digo con una mano en el corazón, estamos muy complicados. Todo está pensado para que estemos cortados en realidades paralelas, inclusive aunque pensemos dentro del mismo, digamos, espacio político. Y esto no nos va a llevar a un lugar bueno. La verdad que es así, y que no tiene que ver ya ni con el feminismo, tiene que ver con una cuestión humana.
no nos va a llevar a un lugar bueno en el sentido de no vamos a poder convivir socialmente y ahí ganan quienes también después aplican manos duras. Entonces tenemos que pensar realmente si queremos una sociedad donde se rompa el pacto social, se rompa el escucharnos, se rompa el ser empático, se rompa el poder convivir, el poder acordar. ¿Por qué? Los monstruos emergen mucho más. Ahí sí vienen gobiernos que nos pueden arrasar en términos de, bueno, si hay una barbarie, hay que poner orden. Y nunca la palabra orden ha traído en nuestros países algo realmente parecido al orden. Justamente ha construido lo peor que es el desorden, el miedo y la violencia. Así que hay que cuidar de no alimentar esos monstruos, ¿no? Que, bueno, algunos personajes se ven a viva voz, no hace falta repensar mucho ni poner un nombre, ¿no? Así que creo que vamos a tener que trabajar mucho más que en seguir generando teorías, seguir generando buenos libros, seguir repensando grandes verdades, seguir analizando datos y empezar a ver cómo esto cala en lo más chiquitito. Porque si no llegamos al cotidiano, estamos realmente en una batalla que es muy compleja. Oye, hablando de, me parece súper potente todo lo que nos estás diciendo, también me parece muy indispensable la necesidad de buena comunicación y de generar diálogo y de acercar esto a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Hacer visibles las experiencias de vida de las personas con las que vamos a conversar en este programa, proyecto. La idea también, disculpa, la idea también de estas conversaciones es poder conocer cómo tú llegaste a ser lo que eres y lo que haces ahora. Entonces me encantaría, no sé, María Jesús, si tú tienes otra pregunta de lo que está haciendo actualmente o si ya nos vamos para atrás. Vamos para eh, atrás. Vamos para atrás. Una pregunta que tengo y quizás nos puedas contar un poco sobre eso es que para ti el arte y la expresión, la música, el baile, la creatividad es algo muy, muy importante en tu vida. Tú fuiste parte de, y participaste y creo que todavía lo haces, ¿no? De carnavales, de actuación, de música. ¿Podrías contarnos qué significa la creatividad y el arte en tu vida? Bueno, creo que es el motor que me permite encontrar esa otra forma de mirar lo que miro. Y va muy ligado a lo que estábamos hablando, ¿no? Porque el arte de hablar y de conversar es tener la paciencia de escuchar y de recibir lo que el otro tiene para decir, y después ver cómo hacemos para que eso se resignifique y se construya un punto intermedio, ¿no? Eso que me hace tan bien en la vida social, lo que me gusta por lo menos en mi trabajo, me di cuenta que era algo que hacía de chiquito, escuchar las historias de otras personas, como esto de prestar atención al mundo que tenía alrededor, y tomar eso pedacitos. Me viene a la mente la película, ¿vieron? ¿Quién quiere ser millonario? Sandra, que ganó muchos premios hace un par de años. Es un poco vieja ya, debe tener 10 años atrás. Pero es una persona que se gana justamente un premio en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Es una historia real, a partir de que las respuestas se las iba dando pedacitos de su vida, con muchos recortes, ¿no? Y eso habla de una atención, o sea, yo siempre estuve atento a mi alrededor, a los estímulos, al mundo que tenía, como mucho también a los sentimientos de las personas con las que convivía, siempre fui un ser muy sensible en ese término, pero vino conmigo algo que, yo digamos, no sé de dónde está, porque eso sí vino conmigo, que es como la expresividad exacerbada. Agarraba un micrófono a los 3 años, a los 4 ya hacía actos de colegio, a los 9 todo el mundo que vaya a teatro, un chico que quería teatro, no sé, maestra leía un libro y yo hacía la parodia actuándola al lado del libro. Entonces es como, bueno, ya eso vino conmigo, no sé. Cuando empecé a descubrir las expresiones artísticas me di cuenta que era un mundo que habilitaba el crear, pero el recrear sobre todo, ¿no? Como esto de tomar de lo que está para crear algo nuevo, para reconstruir, sobre todo como un vehículo para construir mensajes, que siempre es algo que me interesó y de hecho por eso hoy termino mi licenciatura en comunicación visual, ¿no? Que de eso, es recortar, rearmar, resignificar y volver a contar y volver a poner algo al servicio de otras personas. Para mí el arte fue sanador en la parte de yo siento que hay como dos Cristian, ¿no? Dos momentos de mi vida, uno tiene que ver muy individual de construirme hasta acá y el libro justamente inaugura la otra etapa que es empezar a dar, lo que la vida me dio, devolver, ¿no? Entonces creo que el carnaval me habilitó
darme cuenta que podía mezclar todo lo que me gustaba, que a veces es muy difícil, bailar, cantar, actuar, entonces eso fue rápido, lo que conocí a los 9 años y me hizo plush, me explotó la cabeza. Fue sin querer queriendo el lugar donde también me salvó, o por lo menos donde yo cuando estaba con el diagnóstico, que me justo en pleno carnaval, que había internado, después vuelvo del carnaval, me salvó, o sea, subí a la carroza, mi cuerpo que temblaba, y era el lugar donde yo volvía a conectarme con la vida, ¿no? Volviendo al principio con lo que hablábamos, y también durante mucho tiempo usé mis obras para denunciar pequeñas cuestiones que yo veía en esto de ser el chivo expiatorio, ¿no? Un artista a veces es el chivo expiatorio de la sociedad, no en términos que lo expulsen, sino el que se da cuenta porque vive en carne propia la incomodidad de algo que está pasando y lo puede poner en palabras en una obra, en algo, en una construcción. Entonces siempre fue un canal. Lo que me di cuenta que llego justamente sin querer por el carnaval, por las murgas, por dirigir lo artístico, a una organización social. Me di cuenta que esa organización social territorial en Gualeguaychú ha sido un trabajo muy interesante. Me llevan a un encuentro de juventudes de 1000 pibes encontrándose 4 días al lado del mar y hablando de derechos humanos. Me hizo otra vez la cabeza y dije, ¿qué es esto? Yo quiero trabajar en esto. Y por suerte fue como, bueno, nos elegimos, mateamos, como se dice ahora, ¿no? Y ahí empecé yo a aportar y en un momento fue la responsabilidad de decir, sí, yo soy muy creativo, puedo construir, no sé, lindos talleres, cosas que estén buenas, pero ¿dónde está mi saber técnico que le puedo aportar a este espacio? Y ahí entro a estudiar psicología social. Y de la psicología social estuve muchos años trabajando en esos programas. Después empecé a trabajar individualmente, ya más como técnico particular en distintos espacios gubernamentales, no gubernamentales. Y luego encuentro una carrera que dice que no la terminé, que fue antropología social y cultural, que lo pude estudiar en pandemia, que era un placer, porque era como estar internado en Harvard con las películas, sin hacer nada más que estudiar, así que me aprendí todo y lo disfruté. Y a partir de encontrarme con el género, creo que ahí encontré, digamos, como me encontré más maduro y sobre todo este último trabajo me hizo madurar mucho en poco tiempo, ¿no? Madurar el profesional, la mirada técnica, porque era encontrarme trabajando con empresas, uno trabaja con gente que primero no te quiere escuchar, que no está esperando que le vayas a hablar de feminismo a la empresa. Entonces es el lugar más complejo. Yo venía trabajando con juventudes, con gente que medianamente tiene un interés en el tema. Y eso me hizo redoblar la apuesta. Y ahí me di cuenta, yo creo que ahí sí me redescubrí en la posibilidad del poder de la llegada. La convicción en lo que yo hablo, donde yo me paro para hablar, que nunca es del lugar del saber, siempre es un lugar de, che, yo escuché esto, yo vi esto, yo aprendí esto, yo te lo pongo acá, te lo acerco. Fíjate que después haces con esto. Yo te puedo recomendar que repienses lo que me estás diciendo. Y para mí es un ejercicio sano, o sea, uno no tiene que ir a ponerle una ideología en la cabeza a las personas. A mí no me interesa que vean el mundo como yo lo veo. Además no quiero que haya muchos cristianos también desde lugar de yo quiero ser único, todos queremos ser únicos. O sea, yo no quiero que nos reproduzcamos como clones de algo. Lo que sí creo es que cuanto vos más pienses, un lugar más empático, donde puedas sentarte con cualquier persona, hacer el ejercicio, inclusive hablar con la persona que votó, la persona que vos no te bancás, pero hacer el ejercicio escuchar sus razones, de escuchar su historia de vida, de escuchar el porqué, de ir más allá de eso, uno encuentra las pistas, porque en definitiva somos todos humanos. El reconocimiento, la búsqueda del amor, la búsqueda de la realización, la búsqueda de estar bien, la búsqueda de tener una buena vida, la tenemos todos. Todos buscamos eso. Entonces, si empezamos a encontrar qué puntos tenemos más en común, y bueno, va a ser más fácil. Y creo que eso, alguien que pasó por el arte, respondiendo a tu pregunta, quizás lo tenemos más naturalizado, porque sabemos desde la fragmentación, del dolor, de la angustia de lo que nos fue mal, trabajarlo, mutarlo, volverlo a poner en palabras y volverlo a regalárselo a la sociedad, ¿no? Eso que para, para otros es un dolor, una basura, uno lo recicla y lo vuelve a poner al servicio. Otra pregunta muy relacionada con lo que estás diciendo y también relacionado con esto del propósito. Bueno, tengo varias preguntas, pero te voy a hacer una. Por esto, nos contaste del arte y de lo que significó ser parte del carnaval antes y después de tu diagnóstico, y me encantaría que nos pudieras profundizar en tu historia de vida y también en el presente de la importancia de la comunidad, que hemos visto que propósito y comunidad van de la mano.
una trabajando sola por un tema, difícilmente vamos a llegar a algo, con el paralelo de construir comunidad alrededor con personas que tienen un propósito similar. ¿Cómo ha sido en tu experiencia eso? Mira, me gustaría leerles. ¿Quieren que les lea algo? Por favor, Porque creo que lo voy a responder bien con esto. Mira, este es el agradecimiento. disculpa, Decime, Pau, ¿eh? muéstranos ¿qué Ah, nos el vas a libro, perdón, leer? sí. Les voy a leer cómo empieza lo que uno nunca supo de mí. Más que cómo empieza es el agradecimiento. Pero para que vean, en esto solamente se habla menos y ya me pueden hacer otra pregunta. ¿Por qué es importante para mí la comunidad? Yo les agradezco a mis abuelas, a mis amigas aliadas más profundas, a quien me acompañó sin saberlo y a quienes me hicieron una conciencia, a mis médicas, parte de este libro es un homenaje a su incansable tarea, a quienes escucharon las primeras lecturas, a mi amado Carnaval, a Franco Torcha, que es un activista acá, que fue el que en Estudio Anonimato me dijo que tenía que escribir, a los organismos no gubernamentales que trabajan peleando por los derechos humanos de las personas con VIH y a las víctimas de esta espantosa enfermedad. Digo víctimas porque me parece interesante seguir usando ese término porque se las dedico a cuando eran víctimas realmente directas de esa enfermedad, cuando no había cura, a ese momento histórico. Hoy no usamos ese término, pero bueno, me pareció interesante. La otra vez me lo señalaron en una entrevista y fue muy atinado. Y yo dije, no, igual yo les estaba escribiendo a esas, ¿no? Las de hoy siento que también tenemos mucha responsabilidad con lo que hacemos. Si nos cuidamos o no nos cuidamos, si nos adherimos al tratamiento, digo, hay algo un poco más activo en nuestra responsabilidad para desligarnos. Sin embargo, esto demuestra de que para mí, y esto fue parte del libro también, empezar a entender que el cristian que soy no hubiese sido sin toda esa gente, sin la comunidad. Yo no sería nada de lo que soy sin eso. Entonces, mi responsabilidad de acá a los próximos 35 años, que tengo 35 años de vida, me lo planteé en esto, ¿no? Como 35 años más, es empezar a devolver a esa misma sociedad, a esa misma comunidad, a esos mismos vínculos, lo que siempre fui una persona que traté de conectar mundos, de que personas que estaban siempre, bueno, ver cómo hacía para que la gente se sienta bien y esté bien a mi alrededor, pero creo que lo que podía, digamos, como ponerme objetivos si uno quiere más narcisista o más desde el ego, más de construir el yo, creo que eso está logrado. Creo que el poder ya recibirme este año, si todo sale bien y un par de cosas más, creo que ya esa parte está cubierta y lo que viene es aportar. Aportar la transformación, aportar el cambio, aportar desde lo que fue, desde el conductor, desde el que puede conducir un programa de radio, el que puede dar no sé, armar un podcast, el que puede dar un taller, desde el lugar que me toque, creo que es el aporte, más mínimo que sea. Entonces la comunidad para mí es quienes me dieron un montón, pero a quienes yo ahora les debo un montón. Y lo que ahí está también, como decías, el propósito, ¿no? Circular. Es como, logro eso, creo que me voy a este mundo chocho. Además, yo creo que hay una cosa súper bonita que tiene que ver con varias cosas que has dicho, que es como al final cuando tú tomas conciencia de lo que te han dado y lo procesas y lo devuelves, es porque has hecho ejercicios como la empatía, como la sensibilización, como la escucha, como el generar un diálogo interno que te permita devolver esta historia renovada, ¿no? Eh, y nada, me hace sentido eso, como al final hay una coherencia, ¿no? En tu manera de haber vivido esta vida, de ponerla en palabras y de transformarla en un accionar muy concreto que hoy día está en distintos ámbitos como las artes, ¿no? Y también en las empresas, que al final uno se encuentra con muchas personas que dicen, bueno, no, es que yo no quiero trabajar en las empresas. Y yo siempre les digo, en las empresas está la gente, están las personas. Al final en las empresas trabajan o trabajamos Tal muchas, cual. ¿no? Entonces, estar en esos lugares es tremendamente relevante. Pero me gusta mucho cómo escucharte y yo que me emociono muy fácilmente, además estoy en una época muy sensible. Me, me sensibilizo mucho con eso, como con un relato que es muy fuerte, ¿no? Es muy coherente, esto que vas como poniendo todo lo que está en tu discurso, lo pones muy, como con mucha fuerza, ¿no? Esto de estar escuchando, de hacer diálogo, de tomar lo del otro, de hacer empatía, de recoger de pronto lo que no te es tan agradable también, porque me imagino has vivido
durante tu vida, como contabas, ¿no? Que habías sido testigo de situaciones muy duras, de violencia, y eso también los has ido procesando y los has transformado en un discurso, ¿no? Muy, muy bonito y muy coherente, así que nada, solo quería reflexionar a partir de escucharte que Gracias. me No emociona es mucho. quiero decir algo que es importante, no es sin terapia, esto sí también es clave, así que acá aprovecho a recomendar, digo, no es en un espacio personal para poder hacer esa revisión, y tampoco soy tan, puede ser un buen ser humano como parece, porque sigo cometiendo errores como todo el mundo, seguramente caigo en lugares que no están buenos, seguramente dañé a otras personas en algún momento de mi vida con un montón de cosas, me parece que lo interesante es tener la actitud todo el tiempo reflexiva Claro, activada, ¿no? O sea, uno puede enojarse, puede haber momentos que no, puede, inclusive con personas que me dicen, no hablo más con esta persona, tener el ejercicio de apretar la reflexividad y entender que el otro hay un humano que se equivocó. Y que uno también, y que, digo, yo digo todo esto porque a mí son mis expresiones de deseo para mí. Seguir ensayando la empatía, seguir siendo cada vez más empático, seguir siendo cada vez más humano, no perderme, digamos, en esto que es como la ola del momento de, bueno, mi vida es mi vida, y entonces todo lo que está alrededor mío no me importa, y ya está, listo. Los demás son todos malos, yo soy el único. Porque es un discurso que nos enamoramos todos, porque además mostramos eso en redes sociales, porque vivimos haciendo así, y estoy lejos de ser eso, sino una persona que trata de entender, de aprender, y que es algo que me ha costado mucho también acá, usando como obstáculo también el arte, al artista le daña mucho la crítica. Creo que el ejercicio ahora también es abrirme un poco más a eso, ¿no? Como, bueno, esto, che, esto, por más que seas, está hermoso lo que haces, pero en esto te equivocaste, en esto tal cosa, en esto tal otra. Y ahí me parece que hay una deuda conmigo mismo a seguir siendo cada vez mejor compañero de las personas que me toque estar al lado. Yo creo que es un poco es eso, ¿no? Tanto en el amor, en la vida, en la familia, como no ser humano, porque no sé si hay una vara, ¿no? Se vuelve muy cristiano haciendo la charla y me parece que tiene que ser para amplio, para todo público. Ser mejor con quienes nos relacionamos, porque en realidad somos seres sociales. Dependemos constantemente de que tenemos al lado. Eso de creer que podemos ser solos cuando desde que nacemos vivimos casi 7, 8, 9 años de nuestra vida, dependiendo de que alguien nos alimente, nos cuide, nos eduque, nos lleve a algún lugar hasta que empezamos a tener un pensamiento propio, eh, nos habla un montón de nuestra condición como humanos. Un montón. Me encantó ese último mensaje de crecimiento constante y en pos de este objetivo como del propósito común. Em, Creo que todas las personas que trabajamos también en estos temas como más comunitarios, tenemos que ser muy conscientes de que es un trabajo constante. Como conversábamos con Jimena, también es como es muy continuo. También generalmente las personas que estamos en estos temas somos muy curiosas, estamos siempre aprendiendo, constantemente aprendiendo y Tal muy cual. interdisciplinarias también. Y estos espacios de generar estos diálogos y esta comunicación también, em, como hay que ponerse desde una mirada de escucha, o sea, desde una posición de escucha y de comunicación. Y creo que tú lo has ido trabajando durante toda tu vida y se ve muy claro, ¿no? No sé si... Encontrarse, ¿Me quizás escuchas? encontrarse, ¿sabes qué? Con esto, Pauli, me parece que es encontrarse con esto que les decía un poco más filosóficamente, a perder el narcisismo en querer encontrar grandes verdades, lo único que nos queda como respuesta son buenas preguntas. mm, Y esa es la clave también de la transformación sociocultural. mm, No es construir teorías superadoras, y digo, también es una crítica al cientificismo, ¿no? Esto de una persona en una universidad recortando un estudio para sacar 5 números, un paper que lo leen 5 personas y que además estudiaron a las clases populares. Yo me enojo mucho con eso también porque es muy extractivista. Todo estudio 100 personas en las clases populares, total pueden entrar, salir de sus casas. Las clases altas no se pueden estudiar porque no hay forma de que ingreses a una clase de una persona alta. Entonces, hay algo de revisar. En realidad, quizás lo que tenemos que hacer en estos tiempos, por lo menos de posverdad, eso también es interesante para pensarlo, no es llegar a grandes verdades o querer tener la razón, sino hacernos buenas preguntas. Inclusive con un hecho que nos genere dudas, más que decir no es verdad, es ¿será verdad? Y a mm. partir de eso, que eso nos moviliza a buscar
¿no? Y me parece que eso es lo que nos incomoda mucho como humanos, porque nos cuesta habitar también, porque va contra la natura de nuestra cultura, ¿no? Que es estigmatizar todo, ponerle nombre, ordenarlo, nos cuesta un montón quedarnos en el lugar incómodo. También es una pista para la masculinidad, ¿no? La incomodidad. Nadie quiere estar incómodo. ¿Qué hacemos? Si vivir en sociedad, vivir en comunidad, vivir ensayando la empatía, es incomodidad constante. Entonces, eso es lo que nos quieren vender, ¿no? Como que podemos sacar la incomodidad, entonces quédate en tu casa, entrar a las redes sociales, vas a ver lo que vos quieras, vas a tener la vida que vos quieras, Eso nos están inculcando. Bueno, un gran problema para los tiempos que vienen va a ser ¿cómo hacemos que seamos más incómodos? Bueno, cuando sale la generación de cristal también, yo no la critico para mí, tendríamos que ser más sensibles. Está buenísima la generación de cristal. El tema, le estamos ofreciendo a una sociedad que se permite la fragilidad, que se permite la vulnerabilidad, que se permite el dudar, y lo dejo también como pregunta, no lo voy a responder yo. Que bueno, no sé, eso lo digo siempre y es algo que me gusta como mantra también ya para no yo crearme que voy a encontrar también grandes verdades, ¿no? Sino que bueno, es ensayar la curiosidad y la exploración constante. De acuerdo. Hoy en honor al tiempo, María Jesús, no sé si tienes una pregunta final o dejamos a Cristian si quiere hacer una invitación a la gente a que compre tu libro, a que lo comente, o un mensaje final libre. María Jesús. No, yo tengo muchas preguntas, pero después podremos seguir en otro momento conversando. Sí. Bueno, me alegro que hayan quedado preguntas, está buenísimo. Yo agradecerles mucho a ustedes porque sé que se tomaron un tiempo muy, muy importante, digo, un tiempo de calidad, un tiempo de dedicación en conocerme, primero, después en conocerme desde otros lugares y googleando y buscándome por otros espacios. Se nota la calidad de las preguntas, la forma muy cálida de recibirme y agradecerles un montón también esto porque me hace también ensayar cada vez mi yo y ponerme como al servicio de ordenar todo esto que soy, este rompecabezas que traía Pauli. Así que gracias, de verdad, fue muy lindo este espacio. Ojalá que lo hayan disfrutado, que lo estén escuchando. Y por otro lado, recomendarles, creo que dos cuestiones muy, muy cortitas, que es, si se quieren acercar digamos, a mi libro, o a mi historia, o a mí, lo pueden hacer a través de Instagram, por mi red social, que es Soy Otro Bardo, con B larga, y que tiene que ver, Bardo eran unos poetas celtas que escribían sobre la sociedad y demás, pero que también refiere mucho a todo esto que soy, como mucho de todo, y que acá en la Argentina se usa el bardo como una expresión de lío, o de cosa como problemática. Me pareció interesante, así que soy otro bardo en Instagram, que me pueden encontrar, y a partir de ahí está toda la información del libro, bueno, de las presentaciones, de los espacios de charla, y de lo que quieran, y bueno, más que invitados. Vuelvo a agradecerles a ustedes, y bueno, y desearles simplemente como expresión de deseo que todas nuestras sociedades en cada país donde estemos tengamos tiempos un poquito más reflexivos y menos violentos. Yo creo que es el tema que se está poniendo, digamos, en el centro de la mesa en todos lados, que se corre inclusive la violencia de género, la violencia en general, y creo que eso es una responsabilidad que tenemos todas las personas que formamos parte, así que ojalá trabajemos y apostemos a eso que va a desarmar un montón de cuestiones que hoy están mal. Así que es mi gran deseo. Te lo dejo acá en esta charla tan hermosa y gracias, chicas. Gracias a ti, Cris, que estés muy bien. Cuídate mucho. Muchas gracias Chau, chau. por haber estado aquí en este segundo capítulo de Conciencia en Acción. Muchas gracias a todas las personas también que nos acompañaron. Un abrazo. Chao.